La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. Pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, que es soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos celebración y arrepentimiento. Cinco hechos históricos son sobresalientes en la formación y desarrollo de la Unión Bautista Boliviana. Primero, Archibald Rick, hombre de rodillas y sembrador de la palabra. Segundo, Earl Merrick, desde la esclavitud hacia la liberación en Guatajata. Tercero, en el Altillo nace y creció la Unión Bautista Boliviana. Cuarto, Mercamaya, Marte y Esperanza. Quinto, celebración y arrepentimiento, desafío y compromiso. Sí, era el tiempo oportuno para la llegada de un hombre de oración y hombre de corazón evangelista, un hombre verdadero de Dios. Pero antes de la llegada de Ricky hay un trasfondo histórico muy largo, pues Archibaldo Rique no había llegado al vacío. La Biblia había llegado con Cristóbal Colón en 1492. El imperio incaico estaba en su apogeo. En 1532, Inca Atahualpa era capturado por Francisco Pizarro, quien era comandante de las Fuerzas Armadas Españolas.
Pues así los españoles, henchido de avaricia de oro y plata, Atahualpa, en un día de sol radiante, en un día esplendoroso, fue capturado por la corona española. El pecado de Atahualpa fue arrojar un libro traído de España, porque no lo entendía. Así comenzó el sufrimiento de América Latina. En 1569 se implanta la Inquisición, donde los tribunales más grandes del mundo fue en Lima y Escocia. Por más de 300 años, la corona española ha hegemonizado con su poder y látigo. Aunque hubieron hombres rebeldes como Tupac Katari, Pedro Domingo Murillo, Juan Azurduy de Padilla, y en 1824, la gran batalla de Junín con el rebelde Simón Bolívar. Antes de que Archibaldo Rique llegara a Bolivia, habían muchos intentos de establecer una obra evangélica. Hemos invitado a 3 hermanos que son líderes bautistas: a nuestra hermana Juana Yale, a nuestra hermana Débora Pampus y a nuestro pastor Andrés Machaca, quienes nos van a hablar sobre la historia de la Unión Bautista Boliviana. Para comenzar, hermanos, ¿cuál fue el trasfondo histórico del espíritu evangelizador antes de la llegada de Ricky? Diego Thompson, un bautista escocés que llegó aquí a Bolivia en el año 1818. También había otro hermano fiel, Lucas Matthew, quien distribuía Biblias de parte de la Sociedad Bíblica Británica en 1827. Él pasó por Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y La Paz. Simón Bolívar y Antonio José de Sucre en esos años estaban intentando inaugurar la educación popular y pública. También tenemos al capitán Allen Gardiner de Anglo-Sajon. Intentó una misión permanente en el año 1838. Allen Gardiner fue un anglicano. En el año 1846 intentó crear una iglesia entre los quechuas en Potosí, pero el gobierno lo prohibió. Allen Gardiner en 1846, ¿no? Y luego en el barco al venir murieron 8 personas de hambre. Su hijo de Gardiner comenzó la obra, pero fue matado por indios. Su nieto, doctor Guillermo Gardiner, entró en el año 1891 y murió. Bien, muchos intentos más. Por ejemplo, en 1877, José Muyardino intentó la evangelización en Bolivia. Después podemos indicar a Francisco Pinzote, un suizo, que llegó en 1883 a Cochabamba y luego pasó a Sucre. Luego, la Sociedad Bíblica Americana trató de abrir escuela dominical para los indígenas, pero fracasó. Esto en los años 1890 y 92. Otros intentos podemos indicar como de William Pagney y Charles Wilson. En 1895 intentaron, pero sin resultados positivos. Uno de Legión Bello, Lodge, otro de Bodi, murieron con fiebre tifoidea en 1897 en Perú. Antes de su muerte, estos hermanos aconsejaron a Archibaldo Rique que no viajara a Bolivia, pero Archibaldo Rique
siguió su viaje a Bolivia. Ya en 1893, Millard y Group, que fueron misioneros en Perú, a su vuelta a Canadá en Toronto, difundió por radio un mensaje informativo acerca de Bolivia y Sudamérica. Archibaldo Ricky sintió el desafío y llamamiento moral para ir a Sudamérica. Y en 1896 Archibaldo Ricky hacía su penúltimo año en la Universidad de McMaster, Toronto, hizo una primera exploración ya en Sudamérica, en Bolivia. Los esposos Bacchus, en Perú, Misión, Región Bellón, desanimaron a Ricky a entrar a Bolivia por las amargas experiencias que aquellos misioneros habían tenido. La misión canadiense había estado trabajando en la India por más de 20 años y en ese año estaban en déficit, no tenían fondos. Pero aún así, en la convención en Canadá, cuando Archibaldo Ricky dijo firmemente que iba a ir a Bolivia, la convención lo apoyó. Y en 1898 Archibaldo Ricky entró a Bolivia por vía Puerto Pérez, del lado del Perú, con destino a Oruro. El 20 de abril de 1898 llegó Ricky a Oruro por tren. El Código Penal boliviano prohibía la propagación de cualquier religión fuera de la católica. El que buscaba otra iglesia era considerado traidor a su patria y bajo la pena de muerte. Y en medio de esto comenzó Archibaldo Ricky la obra, pero encontró amplia libertad y apoyo del sector político liberal. En su libro Dawn over the Bolivian Hills, Norman Dabbs escribe que la libertad religiosa hubiera tardado mucho en llegar sin la presencia de los bautistas en Bolivia. ¿Qué estaba pasando a nivel político en ese momento? Bueno, en Bolivia el apoyo político de los gobernantes de turno a la misión eran muy favorables. En 1879 a 1883 sucedió la Guerra del Pacífico y para la llegada de los misioneros ya habían pasado 10 años, entonces la situación política era favorable para establecer la obra evangélica. Cuando Archibaldo Ricky llega en 1896 y en 1899 era de presidente en Bolivia Severo Alonso. Desde 1899 a 1920 estaban bajo la administración de los liberales. Económicamente Bolivia fue explotado sin ningún desarrollo. José Manuel Pando gobernó de 1899 a 1904 y trasladó la sede a la ciudad de La Paz. El año 1898, del 19 de junio, comenzó con 3 niños y con ellos formaron la escuela dominical. La familia Phillips, escocés, después de enseñar el inglés, cantó un himno y los niños querían escuchar más. Él invitó para el domingo al día siguiente, así se reunió y se cantó el himno 99 ovejas son. Fue el primer himno cantado en ese entonces. Y temprano, en 1199, se inició la primera escuela protestante evangélica. Fue reconocido por el gobierno liberal en 1900. Se compró el lote del Colegio Ricky, pero los franciscanos estaban en contra de esto y reunieron a 200 personas para atacar y destruir el lote y también al misionero. Fuerza. El Colegio Ricky es una de las escuelas más antiguas evangélicas. El clero no quería reconocerles esto, pero como el gobierno les ha reconocido, entonces el Colegio Ricky ha resultado ser una de las escuelas más antiguas evangélicas en el país. Vamos a hablar con el pastor de la Iglesia Cristo Resucitado. Bueno, mi nombre es Johnny Orozco, soy pastor de la Iglesia del Cristo Resucitado. Estoy este año pastoreando la iglesia
y es un placer pues estar en Oruro otra vez. Después de mucho tiempo estoy regresando a mi tierra para poder pastorear una iglesia aquí en este lugar. Y como pastor de la primera iglesia bautista en Bolivia, me gustaría contarles algunas cosas sobre este precioso templo que ustedes están viendo en este momento. Cuando el misionero Archibaldo Ricky llegó a Bolivia, él llegó con el propósito de establecer la obra en este lugar. Y fuimos privilegiados por los orureños al recibir a Archibaldo Ricky, misionero canadiense, quien estableció la obra aquí en Oruro. Él estableció la iglesia un 20 de abril y desde ese momento la obra empezó a crecer. Este año hemos recordado nuestros 95 años de vida como iglesia y para ello hemos tenido un acontecimiento especial. El templo que ustedes ven, la edificación que ustedes ven, data del año de 1947. Este es el segundo templo que fue construido. El primer templo fue edificado en la ciudad de Cochabamba. Actualmente está ubicada en la calle Calama. Y este es el segundo templo en construcción. Pero como ustedes ven, la construcción de este templo es una construcción especial. Todo el material que se empleó en la construcción de este templo fue traído desde el Canadá. El reverendo Archibaldo Ricky se estableció en la calle Sucre y Washington. Ahí empezó la obra bautista. La primera escuela dominical, la reunión de los niños, empezó en ese lugar. En este momento, actualmente, la iglesia del Ejército de Salvación ha comprado ese terreno. Pero tenemos una placa recordatoria donde está inscrito el nombre del reverendo Archibaldo Ricky y de la fecha en que él empezó la obra en Oruro. Este es uno de los documentos históricos que tenemos del inicio de la obra bautista aquí en Oruro y en Bolivia. Don Roberto Rutherford comenzó obra en La Paz, en el colegio inglés. Sus alumnos eran más de 20 y su esposa del misionero tenía alumnas de la sociedad muy alta, eran sus alumnas sobrinas del presidente, la tía del presidente, ministros y otros. Otro misionero de renombre también, Archibaldo Becker, dedicó el ministerio de la predicación en La Paz. Se reunió más y se abre una escuela dominical, da conferencias públicas, habla sobre democracia, educación, justicia social, libertad religiosa, la relación de Dios y hombre, libertad de conciencia, derecho del Estado para insistir sobre el registro civil para nacimientos, matrimonio y muerte. Importantes oficiales de gobierno, diputados, senadores asisten. Entonces, en 1901, los bautistas ya contaban con 8 misioneros. La familia Mitchell en Cochabamba había comenzado una obra evangélica bautista en 1901. El 20 de abril de 1902 se habían bautizado 3 personas en Oruro. De esta manera se formó la primera iglesia bautista en Oruro. Después de una celebración de este bautismo, también celebraron la Cena del Señor. En 1903, la iglesia en La Paz también se organiza como iglesia. Sin embargo, los católicos siempre han amenazado para que esta obra no continuara. En 1905 se forma la tercera iglesia evangélica bautista en Cochabamba. De esta manera, este año 3 iglesias firmemente plantados en la obra del Señor. Ricky había tenido una cicatriz en la cabeza como resultado de una persecución en Cochabamba. Esto ocurre en el año 1906, porque habían apedreado en la calle Calama. Pero sin embargo,
Valdría la pena preguntarse ¿por qué Archibaldo Rique escogió Oruro? Recordando la historia de Bolivia, en 1899 había estallado la gran revolución de los federalistas, encabezado por el general Pando. Esto ocurre en Oruro y Paria. Por cierto, el Partido Liberal dio amplias facultades a Ricky y en 1900 fue reconocida la primera iglesia evangélica bautista en Oruro. En ese tiempo, el viaje de Oruro a La Paz tardaba 3 días. Pues Oruro era una ciudad estable y políticamente bien organizado, con un pensamiento amplio, liberal. Económicamente era un centro minero y también era centro comercial por ser una ciudad cerca a la frontera de Chile. Mientras tanto, La Paz pues era una mezcolanza de conflictos por ser sede de gobierno y era centro de actividades de los jesuitas. Cochabamba religiosamente era fanático, culturalmente superior. Razón suficiente por la que Rique no escogió otras ciudades. En 1904 había una elección. En esa elección Ismael Montes, presidente, pues ha ganado, y durante su administración política en 1904 a 1909 cambió la constitución política del Estado, permitiendo la propagación del culto y de otras religiones fuera del católico. Mientras tanto, habían otras misiones evangélicas que estaban entrando a Bolivia. La primera década de 1900 entraron los metodistas, primeramente, los luteranos, adventistas del séptimo día, los amigos, asambleas, pentecostales, brethren, nazarenos, Ejército de Salvación y otros. En 1906 se funda el Instituto Americano Metodista en La Paz, apoyado por los liberales. La iglesia metodista había venido por vía Chile. Habían tenido escuelas, hospitales y pocas iglesias. En 1907 y 1909, Jorge Allan de Nueva Zelanda abrió la misión Bolivian Indian Mission. Comenzó la obra en San Pedro de Buenavista, obra más difícil entre los aymaras y quechuas. Pues en ese momento los bautistas han estado trabajando mano a mano con los metodistas. Los metodistas y los bautistas eran como hermanos mellizos. En 1922, Archibaldo Rique había fallecido después a la vuelta en Canadá por una depresión profunda que él había sufrido. Sin embargo, en 1923, Donato Saldías, un orureño, y Carlos Gutiérrez, por primera vez reconocido como obreros nacionales dentro de la Unión Bautista Boliviana. En los centros mineros Yayagua también se había comprado una propiedad y en 1929 construyeron el templo. En 1926, bautistas han invitado a Strachan, la familia Strachan desde Costa Rica, para que viniese a Bolivia para la campaña evangelística en principales ciudades. Este fue uno de los primeros esfuerzos grandes, invitando a un predicador a nivel internacional.
En 1929, la asistencia a la escuela dominical era de la siguiente manera. En todo Bolivia. En Oruro, 95 personas asistían. En La Paz, 95 personas. En Cochabamba, 35 personas estaban asistiendo. En Guatajata, 100 personas. En El Agua, 20 personas. Un total de 345 personas asistiendo a una iglesia evangélica bautista. Esto ocurre en 1929. La directora del Colegio Ricky, al respecto, recordando la historia de los bautistas, comenta de esta manera. Mi nombre es Uberlinda Rodríguez de Medina, soy directora actual del Colegio Ricky. El Colegio Ricky había sido fundado el 1 de febrero de 1899. Después de algunos años de su funcionamiento bajo la dirección del reverendo Archibald Ricky, habían cerrado las puertas. A partir del año 1922 se abren las puertas del colegio por la inquietud de maestros y también canadienses. Tenemos como primer director al reverendo Alexander Jadot y como subdirectora a la señorita Alicia Clark. Ambos misioneros habían trabajado con denodado esfuerzo por tratar de salir adelante con la educación en nuestro departamento de Oruro. Y es así que nuestro colegio Ricky es el pionero entre los colegios particulares. Solamente funcionaba hasta entonces el ciclo primario. A partir del año 1965, bajo la dirección del profesor Mario Córdoba como director nacional y la subdirectora señorita Luz Lianquer Aníbal, funciona el ciclo secundario. Desde el año 1922 hasta la actualidad, el colegio ha cumplido sus 75 años de vida. Hemos tenido actos muy importantes recordando este aniversario. De esta manera estaba creciendo la obra bautista canadiense en Bolivia. La obra se establecía poco a poco hasta el fin de la década 1900. Con Earl Merrick es otro hecho muy importante en Bolivia. En 1911 llega a Bolivia un americano italiano llamado Antonio Chiriotto, quien dona $30,000 americanos para los pueblos originarios y asistencia social de educación. Él se había convertido en la misión Peniel Hall en California, en los Estados Unidos. Después de la llegada del italiano-americano Antonio Chiriotto, se compra la hacienda de Guatajata más sus 250 peones, campesinos esclavos del ponguiaje español, no permitiendo el uso del látigo. De este acto fue el autor Dr. Baker. En 1919, los bautistas asumieron la responsabilidad de Guatajata. Sin
Sin embargo, en 1936 empezó el programa hacia la liberación hasta 1942. Más antes, en 1911, había escuela primaria para aymaras con más de 100 alumnos y 315 profesores. Mientras tanto, en Oruro, en 1913, Misión Bautista Canadiense celebra su tercera conferencia. En 1936, en Guatajata, todavía había un sistema de ponguiaje. Misioneros no están de acuerdo. Por eso, el misionero Earl Merrick confronta para luchar en favor de la liberación, en favor de los campesinos y luchar por la justicia de la gente. Posteriormente, el candidato vicepresidente en los Estados Unidos, llamado Walt White, empieza con él un instituto bíblico en Guatajata. En 1927 al 1928 ya habían 12 personas aymaras ya bautizados en Guatajata. De esta manera se organiza una iglesia en Guatajata. Y la iglesia fue edificada en 1931. Actualmente, muchas personas no se sienten totalmente liberados del yugo de la esclavitud. Aunque la reforma agraria había llegado en 1952, pero eso no era solución. Y aprendieron. En 1914 ya ha habido una escuela y más allá otras escuelas más también. Y entonces el prefecto había dado en 1914 un pergamino a la Misión Bautista Canadiense. Y desde aquel momento todas estas pampas eran de la misión. La gente, los colonos, otras personas jóvenes así solitos trabajaban por dinero, jornales trabajaban. Los misioneros, aquí los vecinos mismos han aborrecido a la señorita, a los misioneros, entonces aún querían pegar, querían quitar todo este terreno. Entonces de esa manera hemos llamado a la Armada Boliviana para que pueda defender. Pero una noche ellos entraron entonces a la Armada, hablaron, ya eran a favor de ellos nomás también, y ya no había cómo. Entonces metros para que pueda hacer hasta el lago. Pero los los soldados dicen de que no, tenemos más, 35 metros tenemos, querían más. Así de esa manera hemos luchado. Aptapis chikatra armada rekiukat pul militar nagar ki mantar ukwa mission utanak alapnak armada nagar kon hak khapre aka urakinak estructura bacha aluk katos max katari rekiukat. La hermana dice que los misioneros manejaban este terreno. Luego han entrado los militares, ahora la mitad se lo han agarrado. Luego don Max Katari es el dueño de otra parte del lago hasta arriba. Así los terrenos del colegio, escuela, hasta posta sanitaria es de otra persona ahora. Tenemos conflictos, pues ellos están manejando. Hamachinakas ochoke wawatanaka tatituriu baikasina Kumahamigo ochomai tatituroro kumantestiganawa.
Estamos en la tercera parte del proceso de la historia de la Unión Bautista Boliviana. El hito sobresaliente fue el nacimiento de la Unión Bautista Boliviana en el Altillo. Después de la guerra del Chaco, las iglesias sufrieron al ser arrancados a sus jóvenes a la guerra. 1932-1935. La guerra del Chaco, 3 años, económicamente consumió a Bolivia. Este año era bajo. Mujeres no eran capaces de enfrentar la vida. En medio de la guerra, 1933, había una necesidad de hacer una obra nacional con los obreros del país. Por eso, en 1935, la Misión Bautista Canadiense convoca a una reunión en la ciudad de Oruro del 13 al 15 de noviembre de 1935. Allí asistieron 14 delegados en el Altillo. De esta manera, primeramente, se nombra un comité ad hoc encabezado por Felipe Vázquez de Oruro. Posteriormente, se forma la directiva de la Unión Bautista Evangélica, encabezado por Francisco Armanza. En ese momento se mandó a diferentes denominaciones para que próximo año puedan reunirse. Sin embargo, no pudieron asistir. En esta primera reunión se reunieron la Iglesia de Cristo Resucitado, la Iglesia de Cochabamba. También se hizo presente la Iglesia de Yayagua, la primera iglesia del Prado, Yayagua en ese tiempo era una iglesia grande. También se hizo presente la iglesia de Guatajata. De esta manera, la Unión Evangélica Boliviana, que en esa reunión no era todavía como Unión Bautista Boliviana, pero en el año 1936, del 24 al 26 de febrero, se realizó la segunda convención. Se cambió el nombre a la Unión Bautista Boliviana, porque no habían otras denominaciones. En esta reunión fue nombrado como presidente de la UBB Donato Saldías, vicepresidente Carlos Gutiérrez. Todo era dirigido por obreros laicos, no hay pastores hasta ese año. Primeramente ellos luchan por conseguir el registro civil del gobierno. El primer pastor, Macedonio Montaño, trabajó en Yayagua en ese entonces. Los primeros, en el año 1948, Colegio Bíblico en Cochabamba comenzó con el misionero Earl Merrick, actualmente Seminario Teológico Bautista. Posteriormente, con Sid Ellis empezó la Cruz del Sur en su onda larga en 1948 también. Aunque más antes, en 1941, el Colegio Bíblico con Hershey Bach en el patio de Centro Bautista comenzó. Desde el año 1936 a 1941, la revista Redención por los misioneros se había cambiado. En 1948 se ha celebrado el primer año del jubileo de la Unión Bautista Boliviana. En 1948 fue construido el Templo de Cristo Resucitado, después de 50 años. También en 1948 el Instituto Bíblico en Guatajata comenzó entre los aymaras. En 1949 la Unión de Jóvenes Bautistas de Bolivia, la UJBB, se había formado con Neftalí Molina, Carlos Gutiérrez, Hernán Daza y Mario Rivas. En 1951 el primer campamento nacional realizado en Malcorrancho. Todos llegaron, dice en ese entonces,
Las señoritas, por cierto, con falda, aunque antes había en otros lugares también. En 1952, por primera vez, un pastor boliviano fue elegido para presidente de la Unión Bautista Boliviana. En ese entonces, muchos líderes evangélicos eran nombrados en los sindicatos. Del 52 de MNR había llegado el 9 de abril, él echó a la oligarquía del poder. En ese entonces, los MNRistas eran como los subversivos para la oligarquía feudal. De esta manera se hizo 3 reformas: la reforma agraria, la reforma educacional y la reforma minera. Ahí estaba uno de los líderes muy importantes, Justino Quispe, quien ha sido también nombrado como ministro de Asuntos Campesinos, pero él negó trabajar en este ministerio. En 1953, Sociedad Femenil forma la Cruz de Bolivia y se afilia a la Sociedad Misionera Alianza Mundial. En 1954 se había comprado el terreno en Los Molinos. Mientras tanto, en Guatajata, en 1965, se había vendido 9.120 metros cuadrados. 4 en 1965 se realiza el evangelismo a fondo con Kenneth Strachan. En 1967 la organización de la Unión Bautista Boliviana es más sólido, con más responsabilidad y tiene 9 juntas. En 1970, campaña de las Américas. Para esto se une en el trabajo la CBB y la Unión Bautista Boliviana. En 1983 se lleva Congreso de Evangelismo en La Paz. Mientras tanto, Bolivian Mission Indian se forma como Unión Cristiana Evangélica a partir de 1950. También otras misiones, la misión Bethesda en 1950, en la década 50-60 las cruzadas evangelísticas por las Iglesias Unidas en cada ciudad, apoyado por el programa de Billy Graham. Cala había traducido en 1952 el Nuevo Testamento en Aymara por Helen Losh. El Instituto Lingüístico de Verano en Revelalta también se abre en 1958. Las Iglesias Evangélicas Unidas en Cochabamba, en Pascua, por primera vez se asocian como Iglesia Cristiana Evangélica AICE, en lo cual Jaime Goitia como presidente era nombrado. ANDEV en la década 60 se crea un moderno liberalismo, fundamentalismo, formado por misiones, manipulado por algunos misioneros. Fue una entidad desde el principio exclusivista, porque algunas iglesias no han participado de esta organización ANDEV. En 1965 se desintegra la unidad nacional por celo de la iglesia. En 1966 Cala publica himnos nacionales por primera vez, ya no más himnos importadas. Para esto, Mr. Lorenz Taylor mucho.
cuarto hecho sobresaliente de la Unión Bautista Boliviana es el masacre de Mercamaya, martirio y esperanza. Estas son las pampas de Mercamaya. Norman Dobbs había llegado a Bolivia en 1940. Su prédica causó sangre, y la sangre, semilla de esperanza. En 1940 era pastor de la Iglesia Cristo Resucitado, la primera iglesia evangélica en Bolivia. Este misionero, Dobbs, fue invitado para ser rector del colegio bíblico en Cochabamba. Él había aceptado este cargo de rector con la condición de que la Iglesia Cristo Resucitado acepte como pastor a un pastor boliviano, ¿no?, nacional. Este pastor nacional sería, ¿no?, don Carlos Meneses, que en entonces era pastor de la iglesia Yayagua y también trabajaba con todas las iglesias de Oruro. De esta manera, estos personajes se reunieron en Oruro para una entrevista dirigido por el hermano Francisco Salazar, que era presidente de la Unión Bautista Boliviana. Ellos, después de la reunión, viajan a Yayagua para que también la iglesia de Yayagua comprendiese la necesidad de estos cambios. La movilidad, que era conducido por el chofer Luis Guerrero, el día lunes 8 de agosto, todos ellos fueron a Yayagua para pasar por Uncía y visitar Melcamaya. En Melcamaya realizaron un culto en el patio de Toribio. Este es el campo de los mártires del Evangelio en Mercamaya. En el fondo podemos apreciar en las faldas del cerro el centro minero de Uncía, que en ese entonces no era tan poblado como hoy. El señor Fructuoso Toribio, quien era fiel al Señor en Mercamaya, esperaba la llegada de los hermanos en Uncía. Pastor, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Hermano, ama de Suncho Oramanca, es que peligros corrichan. Los misioneros fueron prevenidos en Uncía por el hermano del lugar para que no fueran a Mercamaya. ¿Qué hacemos? Vamos, hermano. ¿Qué es eso de tener miedo? Hay que confiar en Dios, hay que tener fe. Subí a la camioneta, vamos, vamos. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano. Buenas noches, pastor. No, no hay ojo tachita, pero con todo tachita, hermano. El servicio de culto comenzó a las 7:30 de la noche. Nuestro hermano misionero desde Canadá, nuestro hermano misionero Norman H. Dobbs. Como era aquí nuestro hermano Luis Guerrero, conductor de la camioneta, Pampi, nuestro hermano Francisco Salazar, presidente de la Unión Bautista Boliviana. Ven, hermano, ¿no? ¿Cómo has dicho? Vamos a cantar esta alabanza que dice con Cristo en la familia. Un feliz hogar, un feliz hogar, con Cristo en la familia, un feliz hogar de felicidad. Cristo mi wasinterti, uksumakushi, uksumakushi, Cristo mi wasinterti, uksumakushi, ay sumakushi. Ahí va. Cristo mi
Puestos de pie, vamos a pedir la dirección del Señor. Vamos a orar, hermanos. ¿Tiene sobre a su señal en la casa, no? Ya. Oremos, hermanos. Padre Celestial, estamos aquí reunidos. Sabemos que tú nos has traído hasta este lugar. Amén. Hermanos, Biblia en la casa a su señal. Vamos a leer. En pleno culto, los pututos suenan afuera. En Romanos 12:1. Deberes cristianos. Así que, hermano. Mientras tanto, algo raro pasaba en afuera. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Había mucha bulla. 2, 3. Había llegado algunas piedras a la reunión. La explicación de la vida de Jesús era con materiales audiovisuales. Mientras tanto, la noche era luna llena y muy silencio. Carlos Meneses había recibido la primera pedrada. ¡Camioneta! ¡A la camioneta! Escapaban como podían. A unos 30 metros, la camioneta paró. El chofer, Luis Guerrero, había recibido otra piedra fuerte. Este hermano estaba muy lastimado en ese momento y no pudo conducir la movilidad más. 3 hermanos se habían metido debajo de la camioneta. ¡Paciencia! ¡Paciencia! ¡Somos sus amigos! ¡Paciencia! ¡Paciencia! Carlos Meneses fue la primera víctima en ese entonces. ¡Sáquenle su chamarra! ¡Sáquenlo! ¡Faltada! Después de dar unos 10 pasos, el segundo Esteban fue apedreado. Reverendo Norman Dabbs. Mi espíritu. ¿Dónde está? Ojalá que me ¡Paleurrita! Francisco Salazar pensó escapar, pero no pudo. Luis Guerrero era excombatiente y exboxeador. No fue fácil matar. Una hermana encinta fue maltratada y abortó. Una luz de un camión hizo escapar a la
Otros 4 hermanos más del lugar murieron. El ejército fue anoticiado, pero ellos llegaron muy tarde. ¿Qué está pasando? La nómina de los muertos es Norman Dubs, Carlos Meneses, Emilio Claros, Luis Guerrero, Aniceto Flores, Atanasio Coronel, Vicente Choque y Francisco Salazar. Los restos mortales de los 4 hermanos víctimas fueron trasladados a la ciudad de Oruro, en donde el pueblo bautista marchó desde el templo hasta el cementerio cantando el himno que dice: todas las promesas del Señor Jesús. Era el himno favorito del pastor Meneses. Entre los cantos se escuchaban miles de voces con lágrimas en sus ojos. Era realmente soldados y embajadores de la cruz. No en vano había derramado la sangre de estos hombres. La palabra de Jesús: si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, queda solo, pero si muere, da muchos frutos. Juan 12:24. La semilla estaba sembrado, abonado con la sangre de los mártires. Al ver el suceso, muchos jóvenes habían decidido servir en el ministerio de Dios. Actualmente, en Mercamaya, cada año se realiza una junta festival con más de 500 participantes. En el lugar del martirio se ha edificado el templo con una asistencia de unos 70 hermanos y muchas otras congregaciones alrededor. La sangre de los mártires era la semilla de esperanza. Esta es la iglesia Melcamaya y yo soy el pastor de acá actualmente. Me llamo Víctor Ari Condori, soy de... Realmente es un satisfecho porque no ha sido en vano los martirizados, los hermanos, que hay algo. La realidad es la bendición del Señor, sigue prosperándonos. La última parte de la historia bautista es el centenario de la Unión Bautista Boliviana. El pueblo bautista celebramos al cumplir los 100 años de evangelización. Pero después de eso nos espera desafíos y compromisos. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve.
en marcha. La regia enseña, tremolando está, firmes y adelante, huestes de la fe. Los representantes de la Unión Bautista Boliviana nos hablan sobre cómo estamos preparando la celebración. Que está haciendo esta entrevista. Quiero manifestar que relacionado a los 100 años de trabajo de la obra evangélica bautista en Bolivia, cuando empezó el misionero Archibaldo Ricky en 1898, queremos animar a todas las iglesias, congregaciones, hermanos. El programa se va a llevar a cabo en la ciudad de Oruro en 1998. Estamos esperando tener unos de 4 a 5 mil hermanos invitados de otras entidades, y también estamos invitando al presidente de la República, al general Hugo Banzer Suárez, su comitiva, y por supuesto también a las autoridades políticas de Oruro. Entonces el programa vamos a tener a partir del 15 de abril hasta el 19, empezando con un congreso. En este congreso vamos a tener mesas redondas, vamos a tener conferencias de todo ámbito, y de esta manera entonces vamos a disfrutar también con personalidades internacionales trayéndonos los temas que vamos a requerir nosotros para que quede en la historia. Vamos a estar usando los salones de la prefectura, de la alcaldía, y vamos a tener algunas condecoraciones también, como el Cóndor de los Andes. Estamos pidiendo al gobierno a través de ANDEP para que de esta manera la Unión Bautista Boliviana, que está cumpliendo los 100 años, vamos a tener estas condecoraciones. Queremos animar a todos los hermanos que vayan orando, que vayan preparándose para disponer de un tiempo especial desde el día 15 hasta el 19. Creo que vamos a tener un coro, por lo menos 200 voces de todas las iglesias, vamos a tener conjuntos, vamos a tener bandas en la manifestando algunos himnos, alabanzas al Señor con estas bandas, con estos conjuntos, de tal manera que hagamos de manos, hermanas, de habla aymara, quechua, castellano, guaraní. No es en vano, porque el Señor es el dueño de la iglesia. Él es el dueño de la grey, de nosotros, de nuestra familia, de nuestros bienes. Entonces, como tal, somos privilegiados, y esta es la ocasión para testimoniar en Oruro que todos estemos con esta esperanza viva, impregnando a todo el pueblo de Oruro en 1998. Los invitados son todas las iglesias, áreas rurales, de todas las ciudades, todo lo que se llama congregaciones, misiones, iglesias. Aquí no se hace diferencia. Todos somos cristianos, todos somos hijos de Dios, entonces todos estamos invitados. A nuestros hermanos del campo también, con sus vestimentas típicas, bien arregladas, que manifiesten su cultura en su vestimenta, con sus conjuntos musicales autóctonos también. Invitando, va a haber caravanas de La Paz, de Sucre, de Santa Cruz, de Cochabamba, y el 15 en la tarde a las 5, juntamente con las autoridades pertinentes, como sea el tránsito, en orden, estarán entrando esta caravana de jóvenes con sus bicicletas, con sus inscripciones, como los nombres de Cristo, de sus congregaciones, de sus iglesias, de tal manera que impregnemos de esta manera y impactemos también en la ciudad de Oruro.
La Cruz del Sur. Luz que señala el camino de la vida.